Queremos comenzar a transitar una sección nueva de este canal donde voy a tratar de acercarles un pequeño taller de espiritualidad. Pero básicamente lo que tenemos que empezar por entender qué es y qué no es la espiritualidad. Mucha gente cree que ser espiritual es andar en una nube, paseándote, no entender nada de la vida, no saber cuánto cuesta un kilo de pan o un kilo de papas, sino que es una cosa que uno está a 4.000 metros de altura. Pues no. Primer tema que tenemos que saber, una espiritualidad cristiana es esencialmente una espiritualidad encarnada. ¿Qué significa? Que vivir una espiritualidad no es otra cosa más que la conexión, el encuentro de mi propia vivencia, de mi propia experiencia con el Señor, mi propia experiencia de fe, y en el encuentro con la vida, no solo con mi vida personal, mi vida familiar, mi vida comunitaria, también mi vida social, lo que tiene que ver con todo. ¿Por qué es esto? Porque hablar de una auténtica espiritualidad cristiana exige seguir el principio de la encarnación. ¿Qué significa esto? Que una verdadera espiritualidad, para ser auténtica y no ser una evasión, no ser, no sé, una adicción, una evasión de la vida, tiene que estar siempre con los pies sobre la tierra. Es decir, poder mirar cada situación de vida personal, del camino de mi vida, de mi historia, del camino de mi pueblo, de mi sociedad, desde la mirada de Dios, con la mirada de Dios, con la iluminación de la palabra y con la iluminación de las Sagradas Escrituras. Así como Jesús, que siendo hijo de Dios, se hizo hombre igual en todo a nosotros, menos en el pecado, también cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de vivir nuestra propia experiencia espiritual desde esa capacidad de ser absolutamente hombres y profundamente mujeres. No hay una espiritualidad auténtica que me saque de la realidad. No hay una espiritualidad auténtica que me permita vivir a 4.000 metros de altura en una nube mirando otra cosa. Eso es evasión. Digo, mucha gente confundió espiritualidad con estar pensando en la espiritualidad del poroto o la trascendencia del cangrejo, que son cosas completamente distintas. Eso no es espiritualidad, eso es evasión. La verdadera espiritualidad es cómo vivo desde el corazón de Dios, en el corazón de Dios, en la experiencia de hijo de Dios, sigue como seguidor de Jesús, como discípula, como discípulo de Jesús, vivo desde una profunda experiencia de fe, y si por lo tanto es fe, es una profunda experiencia de esperanza y es una profunda experiencia de amor al mismo tiempo. De esto se trata básicamente este taller. Nosotros vamos a tratar, no va a ser corto, van a ser bastantes videos, pero yo creo que hay que seguirlos paso a paso. Básicamente por esto, porque yo voy a seguir unos apuntes del padre Henry Nouwen, que ya falleció. El padre Nouwen era un sacerdote holandés que vivía en Estados Unidos, que era psicólogo, era profesor universitario, pero al mismo tiempo trabajó muchas cosas, muchos temas de espiritualidad. Y yo sigo mucho, voy a seguir un libro que si quieren, está en español, lo sacaron hace muchísimos años, creo que la editorial Guadalupe, yo lo tengo en español, pero aquí tengo una traducción del italiano, que es, les traduzco, se llamaba El viaje espiritual para el hombre y la mujer contemporánea. Los tres movimientos de la vida espiritual. I tre movimenti della vita spirituale. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera, siguiendo al padre Nouwen, vamos a tratar de profundizar en tres movimientos de la vida espiritual. El primer movimiento es pasar del aislamiento a la soledad. Pero vamos a tener que entender qué es estar aislado
¿Y qué es la soledad? Que no significa estar adentro de un closet, de un ropero, de un armario, sino básicamente es otra cosa, es otra actitud de poder estar en paz con uno mismo, en paz con Dios y en paz con los demás, para poder abrirle el corazón a las necesidades y a las ansias del día. El segundo movimiento, el primero nos va a llevar su tiempo, el segundo movimiento es de la hostilidad a la hospitalidad. Y básicamente cuando hablamos de hostilidad, es esos sentimientos de enojo, de ira, de bronca que podemos sentir muchas veces por uno, por otro y por el de más allá. Y a veces la hostilidad se nos esconde y a veces tenemos una hostilidad sonriente. ¿Qué significa esto? Que en el fondo tenemos una gran desconfianza, una gran ira, una gran bronca, un gran enojo y una gran distancia con todo el mundo, pero con una gran sonrisa pacificadora en los labios. La hospitalidad es otra cosa, no es solamente, bueno, viene alguien a visitarme y le sirvo un té. Vamos a ver que es otra cosa completamente distinto, que es un movimiento espiritual que está impregnada toda la Sagrada Escritura de ese movimiento espiritual y que, por lo tanto, ese movimiento espiritual que impregna toda la Sagrada Escritura lleva a ser seres humanos hospitalarios. Y vamos a descubrir cómo, por ejemplo, San Benito le da una gran importancia, muy, muy grande, en, en sus monasterios a el tema de la hospitalidad como un tema muy importante, sumamente trascendente y un tema sumamente fuerte. Y el tercer movimiento que vamos a trabajar a lo largo de este tiempo, no piensen que va a ser en 20 minutos, sino que hay que tomarlo con calma. Y a veces te voy a pedir que vuelvas a escuchar lo que yo puedo llegar a decir, que no es, reconozco, le digo, estoy siguiendo al padre Nowell y del cual me he alimentado en muchas ocasiones de sus escritos y me han parecido sumamente preciosos, profundos y sensatos. Y el tercer movimiento es el de pasar de la ilusión a la plegaria, de la ilusión a la oración, si te gusta más. A veces uno puede tener una perspectiva de su propia oración que termina siendo una proyección de mí mismo, una ilusión, y no un verdadero encuentro con Dios. Bien, voy a darles hoy un poquito el tema. Vamos a entrar en esta introducción a el primer tema, que es del aislamiento a la soledad. Si uno lo piensa muy seriamente, el aislamiento hoy en día es una de las mayores fuentes de sufrimiento de las mujeres y de los hombres. Los psiquiatras, los psicólogos nos hablan de el aislamiento como uno de los achaques, de los golpes declarados más frecuentes, y nos hablan de que el aislamiento es la raíz de un número creciente de suicidios, también del alcoholismo, de la droga, de trastornos psicosomáticos como el dolor de cabeza, los dolores de estómago, los dolores de espalda, y sobre todo de un gran número de accidentes de tráfico. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos estamos cada vez más expuestos a una enfermedad contagiosa que no es el COVID, que es el aislamiento. Y sobre todo en el mundo en que vivimos hoy. Es un desafío muy grande porque vivimos en un mundo esencialmente individualista. ¿Cuántas veces habremos oído hablar de la meritocracia? Yo me lo gano, yo puedo, yo lo hago solo, yo patatí, patatá. Vivimos en un mundo de un individualismo competitivo. Vivimos en un mundo donde realmente vivimos compitiendo y por un lado tenemos esta, esta mentalidad que se nos va metiendo como la humedad se mete en una casa, y por otro lado tenemos el ideal de familiaridad, de unidad, de comunidad, de ser país, de ser nación, de vivir en comunión. La persona que vive en Dios
es una persona que sabe vivir en comunión, una persona que es Jesús y yo adentro de un frasco. Eso no es comunión, eso no es espiritualidad y no es vida cristiana. Si vamos a pensar en cuáles son las raíces del aislamiento, son profundísimas. Y no se puede alcanzar solamente por un tema de optimismo, de imágenes sustitutivas del amor, de, de publicidad, de cordialidad. El aislamiento, ¿de dónde nos viene el ir aislándonos? Estar en la sospecha. ¿Y qué sospechamos? Que a nadie le importa nada. Que nadie ofrece amor sin condiciones. Y que no hay lugar donde yo pueda permitirme ser vulnerable, ser el débil, sin ser usado. Si uno lo piensa bien, instintos y pequeños rechazos de cada día. Por ejemplo, una sonrisa hecha con sarcasmo, una observación irrespetuosa, una negativa cortante, un silencio hiriente, que podrían ser completamente, aparentar ser completamente inocentes, indignos de nuestra atención, si no movieran en nosotros constantemente un temor muy profundamente humano y fundamental. ¿Y cuál es ese temor? Como dice el Salmo 88, versículo 20, ser dejados solos con las tinieblas, yo le pondría entre paréntesis nuestras, como compañeras, ser dejados solo con las tinieblas como compañeras. Y esto es una vivencia que la escritura, que la palabra en los salmos lo recupera muy crudamente como una realidad de aislamiento. Este es el más profundo aislamiento humano que nos amenaza y que nos resulta muy difícil de afrontar. Muy a menudo, ¿qué es lo que hacemos? Lo posible para evitar la experiencia de estar solos, y de hecho a veces nos inventamos procedimientos ingeniosos para no recordarnos a nosotros mismos que estamos aislados. No solo enterramos nuestros muertos como si todavía estuviesen vivos, porque hemos pasado a eso, sino que enterramos también nuestras penas como si en realidad no existiese. Nos hemos acostumbrado tanto a estar como anestesiados que nos da pánico cuando no hay algo para distraernos. El WhatsApp, la computadora, el Netflix, el Amazon, lo que a ustedes les guste más, cada uno sabrá. Cuando se corta la luz y uno no tiene señal de Wi-Fi, a uno le agarra el ataque de pánico. ¿Por qué? Porque en ese momento podemos darnos cuenta que aunque en nuestra casa haya 10 personas, estamos aislados. Si no tenemos un proyecto que concluir, un amigo al que visitar, un libro para leer, algo para escuchar, o si nos encontramos completamente solos con nosotros mismos, nos acercamos a esa revelación profunda de la solitariedad y el aislamiento, que está en la base de nuestra condición humana, que le tenemos mucho miedo, le tenemos pánico a esa experiencia. Y de hecho muchas veces hacemos cualquier cosa para volver a estar ocupados, ocupadas, el juego, de hacer creer que después de todo más o menos está bien. Como decimos todo bien, cuando en realidad de bien nada, seamos claros, de bien nada, hermano, de bien nada. John Lennon decía, gusten de su propio dolor. Fuerte la frase, pero qué difícil que es hacer. Tratando de escaparle al aislamiento, buscamos distraernos con personas,
con experiencias especiales. No tratamos de modo realista nuestra condición humana. Corremos el riesgo muchas veces de llegar a ser personas insatisfechas, presas de unas expectativas que no las puede satisfacer nadie, solo Dios. Unas expectativas torturadas y deseos y expectativas que en realidad, si uno lo piensa seriamente, no se van a realizar nunca. Por eso la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no es necesario quizá que toda creatividad nazca de un encuentro profundo con nosotros mismos, ahí donde estamos solos, donde no llegamos a encontrarnos con nadie, para poder autoexpresarnos a nosotros mismos? Muchas veces el aislamiento nace de una experiencia profunda de superficialidad. Y el problema está en que nosotros no solo queremos la libertad, sino que tenemos miedo a la libertad. Es el miedo que nos vuelve intolerantes hacia el aislamiento y nos hace buscar con apuro y de modo prematuro lo que nos parecen soluciones definitivas. Hermanos, hermanas, en el mundo en que vivimos hay mucho sufrimiento mental, pero ese sufrimiento mental, ¿dónde se origina? En un pensamiento equivocado, errado. ¿Por qué? Porque está originado en la falsa expectativa de que estamos llamados a librarnos unos a otros del aislamiento. ¿Por qué? Porque el aislamiento termina arrastrándonos lejos de nosotros mismos. La soledad no, ya vamos a caminar en eso. Cuando el sentido del aislamiento es ese, uno empieza, me arrastra de lejos de mí mismo. ¿Cómo termino? Cayendo en relaciones tormentosas. Conozco hermanas y hermanos que tienen relaciones que son una tortura. Son relaciones tormentosas. El padre de Nowen, les hago una lista que dice el padre Nowen. Relaciones tormentosas, amistades cansadoras, abrazos sofocantes, el esperar momentos que la agitación humana se haya transformado en paz interior. Es esperar un mundo irreal. Ningún amigo, ningún amante, ningún marido, ninguna mujer, ninguna comunidad pueden aquietar jamás en nuestro corazón esa ansia de estar unidos y de estar completos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vivimos esta experiencia y vivimos la experiencia del aislamiento, comenzamos a oprimir a los otros con estas expectativas. Y a veces ni siquiera somos conscientes totalmente, somos en parte conscientes. No. ¿Y qué hacemos? Nos exponemos a coartar, a inhibir la expresión de libre amistad y de amor. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo de esta manera, estoy trayendo sobre mí constantemente sentimientos de insuficiencia y debilidad. La amistad, el amor, no pueden desarrollarse como si fuera un ansioso deseo de apego mucho, de apego mutuo. No confundamos amor con pegoteo. No confundamos amor con encimamiento. No confundamos amor con lo que no lo es. El amor y la amistad auténtica y verdadera requieren un dulce espacio libre de sacudidas, en que tu hermano, en que tu hermana, uno y otro, una y otra,
puedan moverse en ambas direcciones, en las dos direcciones. Mientras el sentido del aislamiento nos una solamente en una esperanza de que juntos ya no estamos solos, como diría Gabriel García Márquez, no nos une el amor, sino el espanto, nos vamos a hacer mutuamente daño, hermana, hermano, nos vamos a estar haciendo daño. ¿Por qué? Porque van a aflorar una y otra vez nuestros deseos insatisfechos y poco realistas. ¿Por qué? Porque estamos deseando unidad, tranquilidad interior, experiencia interrumpida. Vamos a continuar en el próximo video con el tema del aislamiento para llegar a trabajar en cada uno de nosotros el tema de la soledad. Te invito a reflexionar, hermana, hermano, si realmente, a lo mejor, hasta ahora solo has vivido el aislamiento y no has experimentado la verdadera soledad, que es la soledad de María, que estaba llena de Dios. Hermanos, hermanas, que el Señor nos conduzca, nos saque del aislamiento para llevarnos a su desierto, como dice el profeta Oseas. Yo la tomaré y la llevaré al desierto y le hablaré al oído como en los días de su